Salía de la escuela con una cara demacrada. Muy poca gente me había saludado por mi cumpleaños, y esa gente también me había preguntado de paso por qué estaba tan sucio y con ojeras. Obviamente, no les había respondido con la verdad y decidí simplemente decirles que había ido a la fiesta de un pariente. Pero, resulta, que también me tocaba explicarle a mis padres por qué me había ido a la escuela tan temprano, y sin despedirlos. Durante el camino a casa, seguía pensando en una explicación, ya que mi mente antes se había mantenido ocupada pensando cómo haría para dormir a partir de aquel día. Había descartado el hecho de contárselo a mis papás, porque, como ya he mencionado, pensaba en sus intenciones de tener un bebé. Además, temía que si le contara a alguien sobre aquel ente que me acosaba, este quisiera dañar a esa persona. Ese momento no había hecho daño a nadie más que a mí, y, es por ello mismo, que creía que había alguna relación entre aquel espíritu y yo, sentía que quería algo de mí, y que no lo conseguiría de nadie más. También pasó por mi cabeza la idea de que aquella cosa solo podía permanecer en el cuarto, y que era debido a eso que me atacaba, pero la descarté rápidamente ya que las veces que me habían sucedido aquellas dos horribles situaciones de acoso solo habían ocurrido durante la noche. Nada había ocurrido durante el día o la tarde. Cuando llegué a casa, me di cuenta de que el almacén estaba cerrado. Eran las 1 de la tarde, pero la hora programada en la que cerraban eran las 2 de la tarde. ¿Habría ocurrido algo malo? Al preguntarme esto, pensé que aquella cosa les había hecho daño, y comencé a correr con mucha prisa. El miedo y la adrenalina recorrió mi cuerpo, tomé las llaves de mi bolsillo y traté de abrir la puerta. No podía, estaba trabada. Los nervios empezaron a acechar mis músculos y comencé a golpear la puerta con fuerza. Podía escuchar algo del otro lado, eran murmullos. Muchos murmullos. Empecé a gritar. Por alguna razón, gritaba. De esos murmullos podía entender algunas cuantas palabras, y eran muy horribles. Escuchaba como decían, hay que matarlo. 2. O una, solo una. Yo confío. Mis peores temores se hacían presentes, en cualquier momento me volvería loco. Todas esas palabras, todas esas voces eran una sola. Era una misma voz la que pronunciaba todas ellas. Una voz incolora, una voz sin luz y que no tenía expresión. La cosa es conmigo. Deja a mi familia, hijo de puta. Grité. Entonces, alguien abrió la puerta. Mi padre se encontraba en la entrada de la casa, su rostro no palidecía pero estaba lleno de tristeza. Me dijo que entrara, que tenía que contarme algo muy importante. Mi corazón estaba muy agitado, mi cuerpo no podía parar de temblar. Le pregunté qué había sucedido pero él no respondió. En vez de esto, me dijo que me calmara y que me lo contaría todo en el patio. La situación era rara, nunca había visto a mi padre así. Su rostro parecía expresar tristeza, pero sus ojos no mostraban ni un poco de dolor. ¿Qué es lo que había sucedido exactamente? Estaba confundido, y, esa mezcla de miedo y confusión era lo peor que podía sentir. Desconocer de la magnitud desastrosa de lo ocurrido. ¿Qué tan lejos podía haber llegado aquel ente? ¿Qué tan poderoso realmente era y cuánto daño habrá hecho mientras no estaba en casa? Sin embargo, todo este miedo se desvaneció ni bien entré en el patio. Allí, la situación me aturdió y en mi rostro se reflejó un poco de sorpresa. ¿Una fiesta sorpresa? Me pregunté por qué no había pensado antes en ello y me sentí realmente estúpido. Mi mente liberó todos los nervios y los temblores en mi cuerpo pararon. Sentí un alivio profundo y empecé a calmarme. Estaba a punto de desmayarme y justo cuando perdía el equilibrio para caer, mis amigos y familiares me tomaron de los brazos y la cintura. Los globos y papeles rebosaban por el aire y, yo, sonriendo, trataba de decirme que no podía estar tan relajado, que aún había alguien en la casa que estaba de más, un intruso. Alguien que no tenía verdaderas intenciones de festejar mi cumpleaños. Sin embargo, volví a pensar y me dije a mí mismo que aquella cosa no vivía por el día, que le temía a la luz, y que mientras tanto disfrutara como pudiera hasta que se avecinara la noche. Entonces así lo hice, festejé con mi familia y amigos en el patio, abrí regalos y viví con el mayor entusiasmo esos momentos por los que merecía la pena vivir. El momento pasó más rápido de lo esperado. Todos ya se iban pero la tarde aún no había acabado. Despedí al último invitado y me dirigí nuevamente al patio. El sol ya se estaba poniendo, mamá y papá abrían el almacén nuevamente, ya era hora de prepararse. Me encontraba en el jardín, mirando con cautela mi habitación. Entonces, sin más, entré.
No tenía por qué estar asustado mientras hubiera luz afuera. Dejé la puerta entreabierta y encendí la luz del cuarto. La luz anaranjada del ocaso pasaba a través del vidrio de la ventana, iluminando con más claridad algo que parecía ser un cuaderno sobre mi escritorio. Acababa de entrar por primera vez al cuarto en aquella tarde y lo primero de lo que me di cuenta fue de la ausencia de los vidrios rotos y todo el desorden de aquella mañana. Sin embargo, no recordaba haber dejado aquel cuaderno la noche anterior, y, además, tampoco podía ser un cuaderno escolar, ya que las tareas las hacía en una habitación apartada en el piso de arriba. Me dispuse a caminar hacia este y lo tomé. Era gordo y grueso, la tapa y la contratapa era de color negro y no tenía ninguna decoración externa en particular. Lo abrí y me encontré con la primera hoja. Sobre el liso papel rezaba: "Feliz cumpleaños", y nada más. No había firma de nadie. El resto de las cientos de hojas estaban en blanco, esperando ser llenadas de palabras, de contenido, de algún tema. Quizá podría dibujar garabatos allí, pensé. Pero no, algo me decía que no era para eso. Que la persona que me lo había dejado quería que escribiera sobre este cuaderno, pero, ¿qué debía escribir? Una vez más, como había ocurrido hace años, una idea externa pasó por mi mente, pero esta vez no me hizo daño. No era algo malo, un pensamiento del que me encontrara completamente ajeno, sino que más bien parecía ser un recordatorio. Pasó por mi mente la idea de comenzar a escribir historias. Había leído tantos cuentos y libros, que sentía que ahora me tocaba a mí crear una obra. Pero, entonces, recordé que no debía hacer cuentos basándome en lo que había visto en YouTube, como historias de gente corriente, historias que eran mierda, sino que debía intentar escribir como aquellos escritores profesionales, como Poe o Agatha Christie. Aquello había quedado en mi mente, como una norma, y así tenía que ser. El estilo de escritura tenía que ser completamente perfecto y nada vulgar, con un vocabulario que fuera entendible para cualquier persona adulta. Entonces, mientras pensaba esto, no me había dado cuenta de que la influencia de aquella cosa infernal que residía en mi cuarto ya estaba comenzando a manipular mi mente. Ni tampoco, en aquel momento, había puesto bajo sospecha que aquel cuaderno lo hubiera dejado él mismo. Yo, como un idiota, había creído que cualquiera de mis amigos lo había dejado. Yo, había sido manipulado, y entonces la idea externa llegó diciéndome que escribiera. Sí, también eso es lo que yo quería, pero, de alguna manera, aquella nueva correntada del pensamiento aumentó la intensidad de mi interés por este hobby, que terminó volviéndose una rutina diaria. Sin embargo, a partir de aquella noche, había comenzado a dormir en el cuarto en el que hacía mis tareas. Durante 4 años nunca más volví a dormir una noche entera en mi cuarto, sino que subía a escondidas al otro, para que mis padres no se dieran cuenta y se alteraran. Después de todo, aún tenía esperanzas de que intentaran tener al bebé. No lograba dormir del todo bien allí, ya que el espacio era chico y no cabía una cama debido al espacio que el escritorio ocupaba. Tampoco me sentía completamente seguro, a pesar de estar en el piso de arriba, ya que a veces podía escuchar ruidos en el jardín, y temía que mamá despertara en cualquier momento de la noche. Al primer año después del cumpleaños en el que recibí el cuaderno, había comenzado a tener grandes ojeras. No solo permanecía en el cuarto de tareas sin dormir, sino que allí también escribía con ansias, queriendo llenar más y más hojas del cuaderno, pero tachaba varias palabras y casi nunca terminaba los cuentos. También, mis ojos sufrían mucho ya que todas las noches debía escribir iluminado por la luz del MP3, ya que si prendía la luz de aquel cuarto, y mi mamá llegaba a despertar y ver la luz encendida a través de la rendija, entraría y me preguntaría por qué estaba allí, y no se me ocurría ninguna explicación. Sin embargo, valió la pena, ya que durante esos 4 años no me había ocurrido nada similar a las 2 horribles e inolvidables situaciones en el cuarto. Es importante mencionar que nunca, cuando escribía, releía lo que escribía, porque realmente me daba asco mi redacción. Me daba pena mi forma de escribir. Había leído tantos libros e historias, pero, sin embargo, yo no lograba crear ninguna que estuviera bien. A medida que avanzaba en una historia me daba cuenta de ello, no necesitaba retroceder ni releerla. Entonces, cada día, simplemente tomaba una nueva hoja en blanco del cuaderno e intentaba escribir de nuevo, inútilmente, llegando a escribir un máximo de 2 hojas, sin haber completado el cuento. Así pasó durante aquellos 4 años, y, al final de estos, mi escritura decaía aún más, porque había comenzado a notar algo raro en mi familia. Mis padres.
Ellos, un día, decidieron no abrir el almacén, situación rara, ya que eran realmente voluntariosos y trabajadores. Se habían quedado en el dormitorio, y, por alguna razón, estaban llorando. Ambos. Los había oído del otro lado de la puerta, al llegar de la escuela, y, con la edad de 17 años, y con una insensibilidad en el interior pero que sin embargo no se dejaba ver en el afuera, yo también comencé a llorar. No sabía por qué, pero comencé a llorar. Quizá por el hecho de que mis padres se encontraban tristes, pensé, pero no lo sentía así. Realmente sentía que sabía por qué lloraba, que en el fondo sabía, pero no lograba definirlo, no lograba expresarlo en mi mente ni imaginarlo. Meses después me acordé de esto y le pregunté a mi madre. «Ma, ¿puedo preguntarte algo?». Ella asintió, pálida, como si temiera lo que fuera a preguntar. «¿Por qué es que hasta ahora no intentaron tener un hijo? Ustedes, vos y papá lo deseaban mucho. ¿Qué pasó?». Entonces ella me contó. Me contó todo. Los primeros 4 años que pasaron desde que se mudaron allí, simplemente, habían sido los peores. No lo habían intentado tener primeramente por el hecho de que estaban muy ocupados con el trabajo y en ese entonces no lograban estabilizarse. Luego, dijo algo que me dejó helado. Dijo que la segunda razón por la que no lo hicieron fue por mí. Yo había sido la causa de ello, la persona que lo había evitado. Dijo que en aquel entonces me veía completamente alterado y había algo en mí que no los dejaba tranquilos. Algo que los asustaba, que les había quitado todo el amor que solían tener antes. Después, en estos últimos 3 años, hemos recuperado algo de ese amor, pero, aunque lo intentamos, no pudimos. Tu papá es estéril. Entonces, de repente, mi piel se empezó a palidecer, asimilándose a la de mi madre, pero ya no importa. Ahora, hijo, dime, ¿qué te pasó en los ojos? ¿Que acaso nunca has dormido antes? Le dije que no era nada, que simplemente había estudiado mucho, y salí corriendo de allí. Más allá de la sorpresa del por qué mi madre recién notaba cómo lucían mis ojos, me encontraba completamente perdido en mis pensamientos. Pensaba en mi padre, en las historias, en mi madre, y en el bebé que habrían podido tener. De alguna manera, por alguna razón, sentía que todo aquello estaba conectado. Que cada cosa tenía que ver con la otra. Que por algún motivo el cuaderno tenía que ver con la decadencia mental en la que se iba sumergiendo mi familia. Entonces corrí desesperadamente hacia mi cuarto, en busca del cuaderno. No sabía qué haría con él. Tenía que averiguarlo, tenía que averiguar por qué influía tanto en todo aquello que estaba pasando mi familia. Sin embargo, esa tarde, el cuaderno no aparecía por ningún lado. Primeramente, busqué en mi cuarto, para luego buscarlo en la habitación de las tareas, pero tampoco estaba allí, así que empecé a buscarlo por toda la casa. No había rastros de este, había desaparecido. Entonces, de pronto, recordé que las hojas en blanco que solían ser cientos hace años, cuando lo encontré por primera vez, ahora eran inexistentes. Recordé que la noche anterior, cuando me encontraba en el cuarto de tareas, me encontraba también escribiendo en la última hoja del cuaderno. No era casualidad el hecho de que este hubiera desaparecido justo después de que hubiera sido completado. Durante las siguientes 2 semanas dedicadas completamente al estudio escolar, en la primera permanecí aún durmiendo en el cuarto de tareas. Sin embargo, al final de esta, los ruidos en el jardín habían cesado por completo. Así que en el primer día de la segunda semana previa a mi cumpleaños, me animé, con mucho esfuerzo, a tratar de dormir en el cuarto de abajo. Entré, por primera vez en la noche, después de tanto tiempo, aterrado y tratando de proseguir en la idea de dormir allí. Aquella noche, y las siguientes 6 en las que permanecí allí, nunca había sucedido nada similar a lo ocurrido hace años. Igualmente, tampoco en esos días me he arriesgado a permanecer despierto durante la noche, y menos en la computadora. También, como dije antes, estaba tan ocupado con el estudio durante aquel año que ni siquiera tenía tiempo para leer historias o escribirlas, o al menos, no escribía tanto como antes. A partir de la escasez de esta actividad, también había sentido como mi salud empeoraba a medida que pasaban los días. Entonces, llegó aquel día, el cual es hoy mismo, mi cumpleaños. Una vez más, volvía de la escuela con una cara bastante cansada. Tosía mucho, hace unos días me habían diagnosticado neumonía. Cuando llegué a casa, me di cuenta, por segunda vez en la vida, que el almacén se encontraba cerrado fuera de horario. Me acerqué a la puerta y puse las llaves en la cerradura, sin mucho entusiasmo.
No oía nada del otro lado, no pasaba nada en casa. Eso quería creer. Abrí la puerta y crucé el pasillo. Llegué al patio y desde allí pude ver que había una nota en la puerta de la cocina. Me acerqué y tomé la hoja. La misma decía que mamá y papá habían salido a comprar mercadería para la tienda, y que habían cerrado antes porque el mercado había rebajado extrañamente todos los precios de productos a un 50%. Entonces, eso significaba que llegarían tarde, porque el mayorista de seguramente se debía de estar llenando de gente. Me dirigí a mi cuarto con mucho esfuerzo y sin el menor temor de entrar. No había sucedido nada allí desde hace una semana, ni por el día, ni por la noche. Sin embargo, mi vida estaba carente de sentido. A lo largo de los años mi vitalidad había disminuido considerablemente, y, hasta aquel momento, jamás había notado cómo esto había pasado con tanta progresividad. Me miré en la ventana de mi cuarto. El reflejo mostraba a un chico que más que estar vivo parecía estar muerto. También se veían grandes bolsones bajo sus ojos, los cuales mostraban una cierta diferencia al chico que solía dormir en aquel mismo cuarto hace 4 años. Sin embargo, en el reflejo, no había logrado ver aún la manipulación bajo la que estaba mi mente y bajo la que había estado constantemente desde hace esos mismos 4 años. ¿Por quién? Todavía no lo sabía. No estaba enterado de si era un solo ser el que hacía todo ello, o si eran varios. De si había otros fantasmas. En aquel momento los llamé fantasmas, y con mucha simpleza. Porque no eran más que eso, fantasmas acosadores hijos de puta que habían destruido mi vida. Y en aquel instante, cuando abría la puerta de mi cuarto y veía nuevamente, iluminado por la luz que proporcionaba el ocaso a las 1 de la tarde y pasaba entre las cortinas, el cuaderno apoyado sobre mi escritorio, como si fuera un recuerdo vivo de la vez que tomé aquello para escribir en él, me preguntaba si no había sido yo el que había destruido mi vida. Cerré la puerta y me acerqué al grueso libreto. Lo agarré con mis manos. Miles de obras sin terminar escritas sobre cientos de hojas. Era un total fracaso. Era un fraude, no había podido cumplir mi función. Un experimento fallido. Mis manos empezaban a quemarse y grité. El cuaderno cayó al suelo. Me quedé mirándolo unos segundos, con terror. ¿Qué acababa de pasar por mi mente? ¿Qué fueron aquellas palabras? Pensé. Me había dicho experimento fallido. Me había dicho experimento, ¿qué función? ¿Qué era todo eso? ¿Por qué esas palabras habían corrido por mi mente? Esta vez, ninguna voz sin la presencia de color me había dicho aquello. Ni siquiera había sido un pensamiento externo. Aquellas palabras habían salido de mi cabeza. Volví a tomar el cuaderno y miré la tapa. Aquel día, nadie me había dicho feliz cumpleaños. Qué extraño, pensé. Abrí el libro. Lo primero que vi fueron las mismas palabras de hace 4 años. En la hoja rezaba. Feliz cumpleaños, y sin ninguna firma. Pensé que quizá pasar una revisada por mis obras incompletas sería buena idea, para, tal vez, tratar de completar alguna. Entonces, me llevé una gran sorpresa. Una fiesta sorpresa. ¡Qué idiota! ¿Por qué antes no lo había notado? El cuaderno era una verdadera fiesta sorpresa. A medida que avanzaba las páginas, mi respiración se agitaba más y más. ¡Para! Grité. Pero recién comenzaba, ni siquiera había llegado a la mitad del cuaderno y, a pesar de que la sorpresa era la misma en cada página, no dejaba de asustarme. Todas las hojas en las que había escrito mis obras habían sido tachadas. Habían sido sobreescritas. Las palabras que las sobreescribían expresaban todas lo mismo. Asco y pena. No sabía exactamente con qué sustancia habían sido escritas las palabras, pero eran de un color púrpureo oscuro. Esto apesta. Decían todas y cada una de las páginas. Esto asusta, agregaban algunas. Esto es patético, rezaba la última página del cuaderno. Recuerdo que la había escrito con mucho entusiasmo y confianza, había estado a punto de terminarla, pero no quedaban más hojas. Lo que tenía entonces en mis manos había sido la causa de todo ello, de todo lo malo que había ocurrido, pensé. Tiré el cuaderno contra la ventana, la cual se rompió. El cuaderno terminó en el pasto y, una vez más, mi mente comenzaba a ser completamente enjaulada por pensamientos malignos. ¿De verdad crees que un simple objeto es la causa de un desastre mental? La voz entró en mi cerebro como un disparo. Comprendí todo. No era el cuaderno lo que había decaído inmensamente la salud mental de toda mi familia, sino que era aquella voz. Sí, era esa maldita voz sin color.
No trates de convencerte en vano, jajaja. Sabes que no es así, que tú eres el causante de lo que le ha pasado a tus padres, que tú eres el monstruo de esta película. Después de todo, impediste la existencia de tu querida hermanita. O hermanito, quién sabe. Traté de entender qué es lo que decía, pero no lo lograba. De mi nariz, nuevamente, empezaba a emanar sangre. Corrí enloquecidamente hacia la puerta, pero, esta, se encontraba cerrada. Entonces, cuando traté de salir por la ventana, miles de recuerdos aparecieron en mi mente. Todos ellos ennegrecieron mi cerebro al sentir un tacto, una palmada justo en mi hombro. 2, 3. Aquella cosa me daba palmadas. Ni lo intentes, experimento fallido. Mi cuerpo estaba inmóvil. El calor de mi cuerpo había disminuido aún más y sentí como la enfermedad neumónica se había esparcido de forma incrementada por todo mi cuerpo. Aquellas palmadas habían sido mi sentencia de muerte. Comencé a procesar las palabras que acababa de escuchar. Entonces, supe que realmente yo había tenido la culpa de todo aquello, de todo el daño que mi familia había sufrido. De la esterilidad de mi papá, del problema cerebral de mi mamá, el cual le hacía perder la memoria. Todo eso, había sido mi culpa. Pero, entonces, la mano de aquella cosa que podía pronunciar palabras con una voz completamente incolora, dejó mi hombro. Caí al suelo, inútil, pero no tuve la fortuna de desmayarme. Aquella cosa no deseaba que hiciera eso. En el suelo, durante esos momentos libres del contacto con el ente, pude pensar, por mí mismo, y por un segundo, que seguía siendo manipulado. Nada era mi culpa. Pero era inútil convencerme, aquel pensamiento y aquella culpabilidad que recaía en mí ya estaban sumergidos en mi cerebro. Mátame, dije. Mátame, y también a mis padres. Deséchanos, como se desechan las cosas inútiles, y déjanos en paz. La computadora se encendió sola, y, posteriormente, la sesión se iniciaba a pesar de tener una contraseña que la protegía. En paz. Ah, claro, en paz. Sí. Tus papás no compran nada, ellos ya están en paz, están muertos. Pero tú aún no estás en paz. Quiero darte un regalo para tus queridos 18 años. Quiero que escribas una última cosa para mí. Mis ojos trataban de ver algo, las lágrimas estorbaban y hacían todo borroso. Mi garganta quemaba, y con mucho esfuerzo grité que me matara, que no servía para nada. Sin embargo, aquella cosa empeoró aún más mi sufrimiento. Me tomó de la cintura y me tiró contra la computadora. Terminé sentado sobre la silla, gritando de dolor. Ahora, uno de mis ojos no veía y sentía que mis piernas no se moverían nunca más. Quiero que relates todo tu dolor. Por más que ni eso puedas narrar en palabras, soy un gran coleccionista de historias, historias reales, historias por las que han pasado mis víctimas. Entiendo que estés temblando demasiado como para tomar un bolígrafo, así que quiero que al menos trates escribiendo en el computador. Recuerda, tienes hasta la noche, y la historia solo será mía. Si cuando regrese no está terminada, estaré muy enojado. Dicho esto, abandonó el cuarto, la casa, o incluso la faz de la tierra, para que desapareciera toda su presencia y lo que ésta causaba. Los temblores en mi cuerpo calmaron un poco, y, con un ojo sano y las manos completamente frías, estaba listo para comenzar una gran obra. Creo, con cierta desconfianza, que es la primera vez en la vida que he terminado de escribir una historia. Sí. Efectivamente, este será el final. Y lo más hermoso de este final es que no me rendiré ante aquella mierda fantasmal. Después de un extraño ocaso de horas y horas, finalmente, la noche está llegando. Nunca creí que aquella mierda fantasmal sería tan estúpida. Estoy seguro de que creía que era un chico débil, y así es. Lo era. Ahora me atrevo a esto, me atrevo a terminar esta historia, y también me atrevo a publicarla en internet. En donde sea, en cualquier lado, en cualquier página o sitio web. En cualquier red social, y, ojalá, cuando alguien la lea, decida narrarla también en YouTube.
Ese sería mi sueño ahora mismo. Que esté en todos lados. El ente llegará en cualquier momento, y estoy muy asustado, pero, no importa. Si es que, algún día, alguien lee o escucha esto, es porque debe saber que estoy muerto, y que al menos, mi historia ya es conocida por todos. Me alegra saber que el ente estará completamente furioso al saber esto. Siento que gané, siento mi mente libre. Ahora mismo, siento que aquella cosa ya no puede manipularme. Creo que puedo escucharlo llegar. Creo que ya se ha enterado, y está furioso. Dios, como hubiera deseado conocer a ese bebé. Siempre he deseado tener un hermanito o hermanita. Dios, te amo. Mamá, papá, ya los veré. Ya llega. Ya es hora de enviar esto. Supongo que se viene lo peor, pero resistiré. Reiré tanto como pueda. Me reiré de él.